Manos y es difícil hablar con un micrófono, pero vamos a hacerlo de la mejor manera para que no haya problemas con el sonido. En primer lugar, quiero dar las gracias a los hermanos de Lifeway por haber preparado este increíble evento, por la oportunidad de venir a predicar la palabra junto con los otros hermanos que van a estar exponiendo en estos 2 días. Damos muchas gracias al Señor por cada uno de ustedes que ha atendido a nuestra invitación de venir a esta conferencia y hemos estado orando que el Señor realmente bendiga la palabra predicada. Quería aclarar que mi apellido no es Michelin, es Michelén. Yo siempre digo que no soy multimillonario por una vocal, porque la Michelin es la llanta. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, pero es un enorme placer estar aquí con ustedes en Mérida, Yucatán. Alguien dijo una vez que uno de los grandes problemas de los peces es que los peces no saben que ellos están mojados. Y lo que esta persona quiso expresar es el hecho de que nosotros, los seres humanos, vamos absorbiendo los rasgos predominantes de nuestra cultura como el aire que respiramos. De manera que sin darnos cuenta siquiera, vamos siendo moldeados poco a poco por la atmósfera ideológica en la cual vivimos. Y muchas veces, como los peces, no nos damos cuenta que estamos mojados de la cultura a nuestro alrededor. Es por esa razón que el apóstol Pablo nos exhorta en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, a que no debemos amoldarnos, no debemos conformarnos, no debemos dejar que nos metan en el molde de este mundo, sino que debemos dejar que la palabra de Dios nos vaya transformando a través de la transformación o la renovación de nuestro entendimiento. Nosotros debemos permitir que la palabra de Dios haga su trabajo en nosotros, que la palabra de Dios corrija las distorsiones con las que todos nosotros hemos venido al Evangelio. Y algunas de estas distorsiones impactan negativamente y aún nos indisponen en contra de la iglesia. Muchas de estas distorsiones culturales nos impactan negativamente para que no apreciemos la iglesia. Por ejemplo, esta es una generación marcadamente individualista. Eso quiere decir que la autoridad final de lo que está bien, lo que está mal, reside en el individuo y en nadie más. Cada cual tiene derecho a decidir bajo qué estándares éticos va a vivir, y es la realización del individuo lo único que importa. De manera, mis hermanos, que todo lo que se perciba como una amenaza a lo que el individuo quiere o a lo que el individuo aspira debe ser rechazado. Es por eso que tanto las instituciones como la autoridad, el concepto de autoridad en el día de hoy se percibe como un obstáculo para que el individuo pueda alcanzar su pleno desarrollo. Los héroes de nuestra generación son como el personaje ficticio de Jason Bourne. ¿Han oído hablar de Jason Bourne? Es un asesino entrenado por la CIA que ahora actúa por cuenta propia y lo resuelve todo sin la ayuda de nadie. El individuo obrando por sí solo y gobernado únicamente por sus propias reglas. Mis hermanos, ese rasgo dominante de nuestra cultura impacta negativamente la forma como percibimos la iglesia. Porque aunque la iglesia no es primariamente una organización, sino un organismo, la iglesia es el cuerpo vivo del Cristo vivo. Sin embargo, la iglesia posee organización, la iglesia posee estructura y la iglesia posee autoridad. Pero esta no solamente es una generación marcadamente individualista, sino también consumista.
una generación consumista, personas que están más preocupadas por lo que pueden obtener de los demás que por amar y servir sacrificialmente. En una iglesia consumista, los miembros vienen pasivamente cada domingo a recibir lo que se ha preparado, en vez de venir a ser entrenado por medio de la predicación de la palabra, con el propósito de ministrar a otros, de servir a otros con lo que ellos están recibiendo en el servicio de adoración. Y cuando la iglesia no se adapta a sus preferencias personales, simplemente opta por congregarse en otro lugar. Mis hermanos, yo no sé a ustedes, pero a mí me impresiona cómo en el día de hoy las personas cambian de iglesia con la misma facilidad con que cambian de supermercado. Ellos buscan las mejores opciones, las mejores ofertas que hay en el mercado religioso. Y aclaro que no necesariamente cambian de iglesia porque no se está predicando el evangelio en la iglesia donde se congrega. Estamos hablando de asuntos de preferencias no doctrinales. Y por supuesto, el individualismo y el consumismo traen como resultado, en tercer lugar, una fobia al compromiso. Una fobia al compromiso, cuando la felicidad y la realización del individuo vienen a ser lo más importante. La gente tiende a rechazar todo aquello que le imponga responsabilidades. Nosotros queremos responsabilidad, queremos beneficios sin compromisos. Es por eso que en la sociedad occidental aumenta cada vez más el número de parejas que viven sin casarse. Yo te amo. Yo recuerdo cuando yo no era creyente, yo siempre dije, nunca me voy a casar. Y la idea era algo como esto: el día que yo ame a una muchacha, que yo ame a una mujer, yo no voy a necesitar un documento legal para probarlo. No estropeemos nuestro amor con la burocracia del matrimonio. Ahora, alguien ha dicho muy sabiamente que cuando nosotros examinamos esa frase con un poco más de cuidado, nos damos cuenta que en realidad lo que estamos diciendo es algo como esto: aunque creo que te quiero, no te quiero lo suficiente como para cerrarme a otras opciones. No te amo tanto como para entregarme a ti sin reservas. Lo triste es que hay muchas personas que profesan ser cristianas, pero tienen esa misma actitud hacia la iglesia. Esta es la generación de yo amo a Jesús, pero no a la iglesia. ¿Han oído eso? Yo amo a Jesús, pero no lo suficiente como para comprometerme con un grupo particular de cristianos y amarlos incondicionalmente. Esta es la época de cristianos sin iglesia. Yo pertenezco a la iglesia universal. Bueno, yo quiero convencerte en esta mañana que si tú dices pertenecer a la iglesia universal, pero no eres miembro de una iglesia local, eso que dices acerca de la iglesia universal es una incoherencia. El que pertenece a la iglesia universal debe pertenecer a una iglesia local. Y eso sin contar con la cantidad de personas que pertenecen a la membresía de una iglesia local, pero que no parecen entender lo que eso realmente significa. Mis hermanos, estamos tan empapados con el pensamiento del mundo en ese aspecto que no nos hemos dado cuenta siquiera. Somos como los peces, estamos mojados, pero no nos hemos enterado. De ahí la necesidad del tema que vamos a estar tratando en esta mañana: el amor y la disciplina en la iglesia. Y yo los invito, por favor, a ir conmigo al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 18. Un pasaje muy conocido del Nuevo Testamento, y yo le oro al Señor que nos permita verlo en esta mañana con ojos frescos.
Mateo capítulo 18, versículo 15 hasta el 20. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay al menos 5 elementos en este pasaje que nos ayudan a entender la naturaleza y función de la iglesia. Y el primero es la relación filial que los cristianos tienen entre sí. La relación filial que los cristianos tienen entre sí. Una vez más, noten el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti. El énfasis en esta expresión del Señor no recae en el hecho de que el pecado cometido ha sido contra ti, sino más bien en el hecho de que el que ha pecado es tu hermano. Es tu hermano el que ha pecado, sea o no contra ti. De hecho, hay algunas versiones que no tienen el contra ti. La relación filial que nosotros tenemos en Cristo no permite que actuemos con indiferencia cuando vemos a uno de los nuestros coqueteando con el pecado, poniendo en peligro su salud espiritual. De hecho, vean el contexto en los versículos 12 al 14. Lamentablemente, yo no les veo las caras. Y yo necesito verle las caras, cómo ustedes están reaccionando a la palabra de Dios. Pero este texto comienza con un por tanto. ¿Se dieron cuenta? Eso quiere decir que es algo que va a conectar con lo que Jesús está hablando en los versículos anteriores. Noten el versículo 12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre, no de tu Padre, sino de vuestro Padre, que se pierda uno de estos pequeños. ¿Se dieron cuenta otra vez la relación filial? Cada oveja de Cristo es infinitamente valiosa a los ojos de Dios, porque el Señor Jesucristo dio su vida por cada una de ellas. Así que si algún miembro de la iglesia está tratando su pecado con ligereza, los demás deben tratar de hacerle ver el peligro en que está. ¿Saben por qué? Porque esa ligereza, esa falta de arrepentimiento puede ser un indicativo de que esa persona en realidad no conoce al Señor, aunque sea miembro de la iglesia. Hay muchos miembros de las iglesias que van camino al infierno y no lo saben. Ellos creen que son creyentes, pero no lo son. Y la falta de arrepentimiento puede ser una señal de que la persona está engañada. Así que el punto no es si el pecado que se ha cometido es contra ti, sino que el que lo está cometiendo es tu hermano. Si tu hermano peca contra ti.
Esta persona es un miembro de la iglesia y por lo tanto, hasta que se demuestre lo contrario, debemos tratarlo como alguien que pertenece a la familia de la fe. Debemos tratarlo como uno de estos pequeñitos por los que Cristo derramó su sangre en la cruz. Vamos a suponer que la familia Pérez, formada por Juan, María y 5 hijos, se reúnen puntualmente todos los días a cenar a las 7 de la noche. Un día, uno de los hijos no llega a la cena. El otro día, el hijo no aparece. Pasan 3 días, el hijo no aparece. Ustedes se imaginan a uno de los padres diciendo, bueno, pero tampoco podemos tomarnos la tremenda, nos quedan 4. No, nadie en su sano juicio piensa así. Cada uno de los miembros de la familia, cada uno de los hijos de la familia Pérez es importante. Bueno, hermanos, nosotros somos la familia de Dios. Y cada uno de sus miembros son importantes a los ojos del Padre. Por eso dice, si un hombre pierde una oveja de 100 que tiene, ¿acaso no deja las 99 y va a buscar la oveja perdida? ¿Cuánto más cuando se trata del miembro de una familia? Eso es lo que yo pienso, pastor. Es que los pastores deben ir a buscar las ovejas que están perdidas. Perdóname, pero cuando tú notas el contexto del pasaje, te vas a dar cuenta que Jesús no está hablando del pastor. Jesús está hablando de ti. Eres tú, no el pastor, el que debe buscar la oveja perdida. Por supuesto que los pastores, si son buenos pastores, deben buscar las ovejas descarriadas. Pero mi hermano, lo que yo quiero convencerte en esta mañana es que si tú eres miembro de una iglesia y hay un miembro de tu familia que desapareció de los cultos de adoración, es tu deber irlo a buscar. No el mío solamente. Claro que es mi deber, pero no es el mío solamente, no es el de tu pastor. Es tu deber. Es en este contexto de la oveja perdida que ahora Jesús dice, por tanto, ¿se dan cuenta la conexión? Si hay 100 ovejas, una se pierde, hay que buscar esa oveja perdida. Por tanto, si tu hermano peca, ve y repréndelo. Ve y búscalo. Ve y busca la oveja perdida. Es tu responsabilidad porque es tu hermano el que está en peligro. Dice el comentarista William Hendrickson, todo seguidor del Señor debiera dedicarse a hallar la oveja que se ha descarriado a fin de llevarla de regreso al redil. Si tu hermano ha pecado, ve, dice el Señor. No te puedes quedar sin hacer nada. Ve. Sal a buscarlo. Somos miembros de la misma familia y por lo tanto no podemos permanecer indiferentes cuando uno de los nuestros está en peligro. Lo segundo que vemos en el pasaje es el proceso que debemos seguir para rescatarlo. En primer lugar, repréndelo a solas, dice el Señor en el versículo 15. En otras palabras, muéstrale en privado lo que ha hecho mal y de paso hazlo con un espíritu correcto. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1? Dice, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Se requiere mansedumbre y humildad para llevar a cabo esta labor de rescate. No vayas con ese espíritu farisaico de condescendencia. Ven impío, déjame ayudarte. Yo no entiendo, cada vez que yo oigo un creyente que dice, yo no entiendo cómo hay cristianos que todo lo que sigue de ahí para allá está mal. Porque la verdad es, mi amado hermano, que piensa en el creyente de tu iglesia que ha cometido el peor de los pecados. Tú y yo somos capaces de hacer lo mismo. Somos de la misma masa, somos pecadores rescatados.
Así que considérate a ti mismo. Ve con humildad, no sea que tú también seas tentado. No vayas como un juez a condenar al hermano, sino como alguien que lo ama, como alguien que quiere hacerlo recapacitar. Es lo mismo que vemos en Romanos capítulo 15, versículo 14. Pablo dice: en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, capaces también de amonestaros los unos a los otros. Debemos hacerlo con bondad, deseando sinceramente el bienestar espiritual de nuestro hermano. Ahora bien, ¿qué pasa si el hermano no escucha la reprensión? Dice Jesús: toma aún contigo. Ay, gracias. Ahora los veo. Ya sé que no se durmieron. Ok. Toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, dice el Señor en el versículo 6. Y esta medida, 16, perdón. Y esta medida es sumamente importante por 2 razones. La primera es que estos testigos pueden ayudarnos a determinar si en verdad estamos ante un caso que requiere de una reprensión, porque es posible que no se trate de un pecado, sino de una simple diferencia de criterio. Nosotros le llamamos pecado a todo el que no hace las cosas como yo creo que se debe hacer. Pero el hecho de buscar a otro testigo nos ayudará a determinar si en verdad estamos delante de un pecado. Ahora, si en verdad es un pecado, el hecho de que ahora vengamos con 2 o 3 a tratar con este hermano en amor, eso puede ser usado por Dios para que la persona vea su condición y sea movido al arrepentimiento. Ahora, ¿qué pasa si todavía rehúsa escuchar a los 2 o 3 testigos? Entonces debemos dar el próximo paso con los testigos delante, versículo 17. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicanos. Noten, mis hermanos, que el propósito de esta etapa pública es mover a la iglesia entera a actuar como familia en esta labor de rescate. Nosotros primero hicimos un esfuerzo en privado, luego con 2 o 3 testigos, ahora estamos involucrando a toda la iglesia para dar la oportunidad de que varios puedan hablar con esa persona. Eso quiere decir, mi amado hermano, que Jesús está presuponiendo que toda persona que verdaderamente es cristiana pertenece a una iglesia local que puede escuchar este reporte, que puede involucrarse en la labor de rescate. Cuando Jesús dice, dilo a la iglesia, es una iglesia que puede escuchar. ¿Dónde está esa iglesia? Tú perteneces a la iglesia universal, pero no perteneces a ninguna iglesia local. ¿Qué hacemos? ¿Lo ponemos en Facebook? ¿Cómo nosotros vamos a enterar a toda la iglesia del problema que tú tienes? Para que la iglesia pueda involucrarse en la labor de rescate. La única forma en que nosotros podemos aplicar Mateo 18 es si hay una comunidad de cristianos donde yo sé quiénes son los que pertenecen a esa comunidad. Díselo a una iglesia en particular, a la iglesia a la que tú deberías pertenecer o yo debería pertenecer. Dilo a la iglesia. Esa iglesia puede oír, esa iglesia puede hablar, porque dice, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. A veces yo viajo a algunos lugares y la gente escucha a los pastores por internet y dice, pastor, usted es mi pastor. No, yo no soy pastor de nadie en México. Mi iglesia es de República Dominicana. Y créanme, es más fácil verme en YouTube que conocerme personalmente. Mucho más fácil. Nunca voy a tener con nadie ningún problema por YouTube. Nadie se va a ofender. El problema está en el trato personal. Recuerden lo que decía ese versito, que no sé quién lo escribió: vivir con los santos en el cielo, eso será una gloria. Vivir con ellos aquí abajo, eso es otra historia.
Es muy fácil ser amigo de todo el mundo por internet. Lo difícil es rozarnos con las personas. Así que yo soy pastor de una iglesia que tiene sus miembros y yo sé quiénes son y quiénes no pertenecen a la membresía. Es una iglesia local de la que Jesús está hablando aquí, no una iglesia universal. ¿Y qué es lo que se quiere lograr? Bueno, eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, el propósito de la disciplina. Lo que se quiere lograr en primer lugar es ganar al hermano. ¿Se dieron cuenta? Has ganado a tu hermano. El propósito más evidente es ganarlo de vuelta, versículo 15. Aunque el pecado cometido haya sido contra ti, el propósito de este proceso no es que tú salgas vindicado, que se demuestre que de verdad la persona está en pecado, porque ha pecado contra ti. No, el problema es que él ha pecado, está en peligro, hay que rescatarlo. De ahí el lenguaje del Señor: has ganado a tu hermano. Vas a ser un instrumento en las manos de Dios para que esa persona siga disfrutando de la bendición de Dios. Porque el hombre en su pecado se está perdiendo. Has ganado porque en su pecado el hombre se está perdiendo. Giancarlo mencionaba el libro de Piper: no desperdicies tu vida. Bueno, el pecado nos lleva a desperdiciar nuestras vidas. Nos estamos encaminando a un fin miserable. Y nosotros no queremos que eso suceda con ninguna de las personas que amamos. Me llama poderosamente la atención un pasaje en la segunda carta a los Corintios. Pablo dice al final de esa carta: no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. ¿Por qué nosotros predicamos la palabra en la iglesia y a veces exhortamos a la iglesia y a veces amonestamos a la iglesia? Porque nosotros estamos colaborando con tu gozo. Si tú caminas bien, vas a vivir y experimentar el gozo del Señor. Bueno, es lo mismo que pasa cuando un hermano amonesta a otro. Está colaborando con su gozo, aunque la disciplina al presente no parece ser causa de gozo. Pero estás colaborando con el gozo de esa persona. Lo estás rescatando. Ahora, por otro lado, la disciplina eclesiástica tiene el propósito, y ahora, hermanos, les pido que pongan toda la atención, porque lo que voy a decir puede sonar un poco extraño al oído de algunos. La disciplina también tiene el propósito de proteger los límites del reino de Dios. No es únicamente ganar al hermano, es proteger los límites del reino de Dios. ¿Qué dice el versículo 17? Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Estas dos categorías que Jesús está mencionando aquí en la mente de un judío del primer siglo, es decir, aquellos que no pertenecen al reino de Dios. El gentil y el publicano no pertenecen al reino de Dios. Vean lo que dice el versículo 1 de Mateo 18. En aquel tiempo, este es el contexto más amplio del pasaje, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor? ¿A dónde? En el reino de los cielos. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor. ¿A dónde? En el reino de los cielos. Mateo 18 está enmarcado en una enseñanza sobre ¿qué? Sobre el reino de los cielos. En la época del Señor Jesucristo, los límites del reino de Dios en la mente del judío estaban muy claros. Todos los israelitas que hacían su mejor esfuerzo para obedecer la ley estaban dentro. Los demás estaban fuera. Los gentiles y los cobradores de impuestos, que le cobraban impuestos a sus hermanos de raza para dárselos al romano opresor, esos también estaban fuera.
Ahora Cristo quiere hacerle ver a sus discípulos que la pertenencia en el reino no es un asunto de raza, no es un asunto de nacionalidad, sino del corazón. Si no os convertís y os hacéis como niños, sin importar si eres mexicano, dominicano, cubano, de donde seas, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño. ¿Cuál niño? ¿Hay algún niño en el pasaje? Ustedes vieron el texto otra vez, vean sus Biblias. Lo quiero ver con los ojos hacia abajo ahora. ¿Hay algún niño en este pasaje? ¿A dónde está el niño? ¿Se les perdió el niño? ¿Dónde está el niño? Óigame, a cualquiera que se le pierde un niño se pone nervioso. Y ustedes están como de lo más tranquilo y el niño se perdió. ¿Dónde está el niño? En el versículo 2. ¿Qué pasó con ese niño? Llamando al niño, ¿qué hizo el niño? Vino. ¿Qué es lo que Jesús está enseñando ahí? No es que porque todos los niños van al cielo. O sea, alguna persona piensa que ya por ese texto todos los niños van al cielo. O que si yo soy obediente como un niño voy al cielo porque es su salvación por obras. No, lo que Jesús está diciendo es que un verdadero convertido, un verdadero creyente, es una persona que ha renunciado a su autonomía y ahora obedece a Jesús como Señor. No perfectamente, nadie obedece a Jesús perfectamente, pero sí sinceramente. Si tú no obedeces a Jesús, si Él no es tu Señor, tú no vas camino al cielo. Porque los que pertenecen al reino son personas que se han sometido al señorío de Jesús. ¿Qué pasa cuando un creyente está en pecado, miembro de la iglesia? Uno fue a amonestarlo y no le hizo caso. Fue con 2 o 3 y no le hizo caso. Ahora se lo dijeron a toda la iglesia. La iglesia está orando y está involucrada en tratar de rescatar a esta persona y tampoco oye a la iglesia. Mis hermanos, ¿a qué conclusión deberíamos llegar? ¿Cuál es la conclusión? Camina como ganso, habla como ganso y se mueve como un ganso. ¿Qué es un ganso? Una persona que no quiere obedecer a Jesús y van 2 o 3 y va a la iglesia. Ay, pero mire que él está aquí desde que la iglesia se fundó. No oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, tienes que tratarlo a partir de ese momento como alguien que no pertenece al reino de Dios. ¿Sabes lo que eso significa, mi amado hermano? Eso significa que las iglesias de Cristo funcionan como embajadas del reino de Dios. Si tú dices ser creyente y no hay ninguna iglesia local a la que tú pertenezcas, tú no tienes pasaporte del reino. Es posible que tú seas un cristiano, pero que vives en una anomalía en cuanto a tu ciudadanía celestial. La membresía de la iglesia, cuando tú te haces miembro de una iglesia, esa iglesia te está expediendo el pasaporte que dice que tú eres ciudadano del reino de los cielos. ¿Saben lo que es la disciplina eclesiástica cuando te quitan el pasaporte? Ustedes se imaginan que yo llegue ahora a Estados Unidos y diga, vine aquí a entrar aquí a Estados Unidos porque yo soy americano. Ajá, y déjeme ver su green card. No, lo que pasa es que yo me cansé de ser dominicano y ahora decidí que soy norteamericano. No es que nadie se hace norteamericano porque quiera hacerse norteamericano. Bueno, de la misma manera, mi amado hermano, para que una persona diga pertenecer al reino de Dios, tiene que pertenecer a una iglesia local que testifique sobre la profesión de fe de ese individuo. Si tú no tienes una iglesia local que testifica que lo que tú crees y como tú vives es lo que cree y como vive un cristiano, mi hermano, es mi deber decirte, tú no tienes pasaporte del reino de los cielos. Y vuelvo y repito, es posible que haya un cristiano así,
pero es una anomalía. Y es una anomalía que debe ser corregida. Así que cuando Cristo dice, tenle por gentil y publicano, lo que el Señor está diciendo es, retírale el pasaporte. Retírale el pasaporte. Esa iglesia ya no está reconociendo públicamente que esa persona es creyente. Así que, mis hermanos, mantener en la membresía de la iglesia a una persona que no está dando evidencias de haber nacido de nuevo es negarle la posibilidad de que esa persona vea su pecado y pueda venir a Cristo en arrepentimiento y fe, y entonces sea salva. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 5. Ahí tenemos el caso del hombre que estaba viviendo con su madrastra y era miembro de la iglesia en Corinto. ¿Sabe lo que le dice Pablo? Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Sáquenlo de la sombrilla de protección de la iglesia. Eso es entregar a Satanás. ¿Con qué propósito? Otra vez, para ganarlo. Nuestra esperanza debe ser que estando en esa condición, la persona pueda venir a Cristo en arrepentimiento y fe al ver las consecuencias de su pecado en su vida. Y eso nos lleva a nuestro cuarto encabezado. La autoridad que Cristo le confirió a la iglesia para aplicar la disciplina. La autoridad que Cristo le confirió a la iglesia. ¿A quién le escribe Pablo su carta a los Corintios? Esta es una pregunta muy profunda. ¿A quién le escribió Pablo su carta a los Corintios? Bueno, déjenme decirles algo. Esto solamente lo saben los estudiantes de seminario. A los Corintios, pero no a los pastores de Corintios. Pablo está escribiéndole a una iglesia y le está diciendo, entreguen a ese hombre a Satanás. La autoridad de la disciplina Cristo no se la dio a los pastores, Cristo se la dio a la iglesia como iglesia. Por eso dice Mateo 18, versículo 18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Los términos atar, desatar parecen referirse aquí a la autoridad que Cristo le confirió a su iglesia de excluir de la membresía a una persona que rehúsa arrepentirse de una forma de vida que es contraria al evangelio, es contraria a su profesión de fe. Y por la forma verbal que se usa aquí, tal vez deberíamos traducir el texto de esta manera: todo lo que atéis en la tierra, la decisión formal que ustedes tomen como iglesia luego de haber seguido este proceso que yo acabo de describir, ya fue atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra ya habrá sido desatado en el cielo. Estamos hablando en el nombre de Cristo conforme a la mente de Cristo. Cuando una iglesia dice, esta persona no pertenece al reino de los cielos, porque está viviendo en pecado abiertamente y no se quiere arrepentir. Es por eso, mis hermanos, que la disciplina en la iglesia debe llevarse a cabo en mucha dependencia del Señor en oración. Lo que nos lleva al quinto aspecto de este pasaje: la necesidad de sabiduría para aplicar la disciplina de la iglesia. Versículo 19: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mis hermanos, Jesús no ha cambiado de tema. ¿De qué está hablando ahí? De la disciplina en la iglesia. Versículo 20: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ¿haciendo qué? Practicando la disciplina.
Allí estoy yo en medio de ellos. Hay personas que toman el pasaje, el versículo 20, y lo separan del texto. Y recuerden que un texto fuera de contexto es que un pretexto. Jesús está hablando de la iglesia aplicando la disciplina. Y aunque el texto dice cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, debemos suponer por el contexto, como dice otra vez el comentarista Guillermo Hendrickson, que se refiere de manera más particular a pedir sabiduría para actuar en asuntos de disciplina. Dice Guillermo Hendrickson, se da la seguridad de que aun cuando en cierto lugar la comunión de creyentes está formada por solo 2 o 3, aun estos 2 o 3, cuando estén de acuerdo entre sí, pueden definitivamente contar con la dirección que acaban de pedir, la dirección del cielo para aplicar la disciplina. Cuando este proceso disciplinario se está llevando a cabo en el nombre de Cristo, es decir, bajo la autoridad de Cristo y siguiendo las enseñanzas explícitas de Cristo, en este pasaje, Él está allí en medio de ellos aplicando la misma disciplina que la iglesia está aplicando. Nosotros estamos hablando como una embajada del cielo, estamos actuando en nombre de nuestro Rey y diciendo: le estamos retirando el pasaporte a esta persona, ya no podemos seguirlo reconociendo como ciudadano del reino de los cielos. Bien, hermanos, ¿qué hemos aprendido hoy? Que la iglesia no es un club social. La iglesia es una familia local de creyentes a la que tú te comprometes a través de la membresía. Y hay al menos 3 cosas que quiero dejar en tu mente antes de concluir. En primer lugar, aprendemos de este pasaje que es la voluntad de Cristo que todos los que son suyos vengan a formar parte de la membresía de una iglesia local. No que sea un asistente, no. Que sea miembro de una iglesia local. El bautismo es la puerta de entrada a la membresía de la iglesia. Es que sea parte de una iglesia local. Tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa eso? Exclúyanlo. Ahora, hermano, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo yo puedo excluir a alguien que primero no ha sido incluido? Eso no tiene sentido. Ese proceso presupone una iglesia local con su membresía. Yo puedo decir Juan, Pedro, José, María, Ramona pertenecen a esta iglesia, pero Claudio, Mauricio, Xiomara no pertenecen a la membresía de esta iglesia. Eso es lo que estoy diciendo. Mis hermanos, ¿qué dice en Hebreos capítulo 13, versículo 17? Obedeced a vuestros pastores. ¿A cuáles pastores tú vas a obedecer? ¿Cuáles son los nombres de tus pastores a los que tú vas a obedecer? Porque dice que ellos van a dar cuenta. ¿Ustedes creen que yo voy a dar cuenta por todos ustedes? No. Yo voy a dar cuenta por los miembros de mi iglesia en Santo Domingo. Sería terrible que nosotros demos cuenta por todos los cristianos del mundo entero. No. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. A vuestros pastores. Y en el versículo 24 dice: saludad a vuestros pastores. ¿A cuáles? ¿Quiénes son tus pastores? O Pablo dice en 1 Timoteo 5, hablando del cuidado de las viudas: no pongas en la lista a las viudas que no sean menores de 60 años, etc. Lista. ¿Qué lista es esa? La lista de las viudas que son miembros de la iglesia y que deben ser ayudadas por la iglesia. Pero ¿cómo yo hago esa lista si yo no sé ni quiénes son los miembros de mi iglesia? Hay pastores que yo le pregunto: pero mira acá, fulano es miembro de tu iglesia. Bueno, él va, pero ¿quiénes son los miembros de tu iglesia?
Ese concepto es bíblico, es nuevo testamentario. En segundo lugar, otra cosa que debemos deducir de este pasaje, en su contexto, es que la iglesia local es una comunidad de personas comprometidas entre sí en la defensa de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, en la predicación del evangelio, en la práctica de las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, y el cuidado mutuo. Eso es una iglesia local, y eso es ser miembro de una iglesia local. Estamos leyendo Mateo y llegamos al capítulo 28. Y en Mateo 28 dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿En qué contexto es que se va a cumplir la gran comisión? Jesús acaba de enseñar acerca de la iglesia. ¿Bautizarlo a dónde? ¿Para que se hagan miembro de qué? Mis hermanos, no podemos desconectar la gran comisión de la iglesia local. La práctica de las ordenanzas no se llevan a cabo en un río. Digo, usted puede bautizar en un río, eso no es problema. Lo que estoy diciendo es, no es que yo de repente le predico a alguien: yo soy cristiano de la secreta y yo no pertenezco a ninguna iglesia, yo soy un agente libre, como en el béisbol. Y yo voy a predicar el evangelio, y predicando el evangelio se convirtió Juanito. Entonces yo voy al río con Juanito, yo solo, él y yo lo bautizo y lo dejo tranquilo. No. El bautismo en la gran comisión está conectado con lo que Jesús ha dicho acerca de la iglesia local. Es la puerta de entrada a la iglesia local. Es una comunidad de personas comprometidas a cuidarse y dejarse cuidar. Y finalmente aprendemos también que la práctica de la disciplina en la iglesia local, pastores, escúchenme con atención, la práctica de la disciplina en la iglesia local es esencial para que una iglesia funcione como una iglesia. Es esencial. Una iglesia que no está practicando la disciplina eclesiástica está desobedeciendo a Jesús, está descuidando los límites del reino, está dejando de amar a los miembros y está confundiendo al mundo. Una iglesia que no practica la disciplina eclesiástica no está funcionando como una iglesia. Olvídense de esa idea de que la práctica de la disciplina eclesiástica es una falta de amor. No, donde no hay disciplina no hay amor. Porque ¿qué padre es aquel que no disciplina a su hijo? Dice en Hebreos capítulo 12. Y si no lo disciplina, ¿saben cómo lo está tratando? Como a un bastardo y no como a un hijo. Las iglesias que no practican la disciplina están tratando a sus miembros como bastardos, no como hijos de Dios. Mis hermanos, este tema es vital si nosotros de verdad queremos preservar la iglesia hasta que Jesucristo vuelva en gloria. No nos dejemos amoldar por este mundo, por su individualismo, por su consumismo y por su falta de compromiso. Nosotros somos cristianos y los cristianos siguen a Cristo, obedecen a Cristo porque aman a Cristo. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por habernos dado la oportunidad de predicar tu palabra una vez más aquí. Te pedimos tu bendición por el resto de esta conferencia. Ayúdanos a abrazar la verdad de tu palabra, porque te lo suplicamos a ti en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias.